Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios les bendiga. Les saluda cordialmente vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile, en nombre de Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Confesional. Por amor a la verdad y en afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones, bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero, maestro en artes y en Sagrada Escritura, y profesor ordinario de esta mi última disciplina en esta localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir verbalmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes, por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Corría el año 1483, particularmente un 10 de noviembre, en la madrugada, en el pequeño pueblito, un villorrio, en el centro de Alemania llamado Eisleben. Y ahí nacía la persona que escribió las palabras que acabamos de leer, el doctor Martín Lutero. Sin duda nadie pensó que aquella noche o de aquel día que estaba comenzando, iba a nacer la persona que iba a cambiar la historia del cristianismo para siempre. Bueno, sin entrar en datos biográficos de Lutero, que los pueden encontrar en otros videos, acá mismo en Academia Cristo, pues bueno, Lutero siempre fue una persona que estuvo grandemente atormentada por el pecado, por sus consecuencias y por su incapacidad de poder acercarse a Dios por medio de su propio esfuerzo, cayendo en el gigantesco error de creer que la mejor manera de tener una comunión espiritual con Dios era por medio del sacerdocio, lo cual lo hizo abandonar su carrera de abogado para ingresar al monje de los agustinos de estricta observancia, de los cuales finalmente fue ordenado sacerdote en la ciudad también alemana de Erfurt en 1507, ordenación que fue llevada a cabo por el arzobispo Juan de Lapse. Y bueno, posteriormente se trasladó a Wittenberg el año 1508 a fin de dictar clases. Pues bueno, aquí vemos en este caso un primer gran error. Creer que va a ser el sacerdocio o el ministerio, si lo quiere llamar, una manera de acercarse a Dios. Pues bueno, cualquier persona que haya abierto las páginas de la Biblia y que anhele algo de comunión con Dios sabrá que no necesitamos de tener algún cargo ministerial o de tener alguna labor en el interior de la iglesia para poder tener una comunión espiritual. El sacerdocio, en este caso, para Lutero en ese sentido, pretendía llenar un vacío, espiritual, por supuesto, pero vacío que el sacerdocio, en vez de llenar, lo hizo aún más grande. Pero bueno, mientras tanto, teníamos a este personaje, introvertido y tímido Lutero en aquella época todavía, pero aparecía mientras tanto en otra parte de Europa, bastante lejos. Otro personaje no tan sediento de Dios, ni mucho menos de la comunión espiritual, ni del perdón de sus pecados, sino había sed, sin duda, en él, y mucha, por cierto, pero sed y hambre de poder. Y me refiero a alguien llamado Giovanni di Lorenzo de Medici, miembro de la famosa familia de los Medici que dieron al mundo muchísimos papas, que fueron dueños de buena parte de las riquezas de Europa y que era costumbre en ellos comprar cargos edilicios, sacerdotales, incluso papados completos, como fue el caso de ellos. Este personaje finalmente fue conocido eh, como el Papa León X, una persona absolutamente inescrupulosa, insisto, que con aires de megalomanía manifiesta que no había en él el más mínimo amor ni temor de Dios. Hijo, que si bien venía de una familia muy noble, pero él era alguien muy infradotado intelectualmente, que en vez de aprovechar como una sana oportunidad las riquezas de su familia a fin de ser una persona de grandes estudios, de gran conocimiento, porque no de sabiduría. No, al contrario, era dado a las fiestas, a la vida disoluta y por supuesto a la ansia de poder.
Y es así que este eh, controvertido personaje, León X, el 31 de marzo de 1515 publica una bula papal que autorizaba la venta de las indulgencias para financiar lo que era su gran sueño, convertir la Catedral de San Pedro en la que hoy conocemos la Basílica de San Pedro. Pero por supuesto, por mucho poder, por mucha importancia que haya tenido el Vaticano en esa época y hasta el día de hoy también, bueno, las basílicas no se construyen de la nada, sin dinero y sin recursos. Y precisamente para obtener estos recursos es que se autoriza a que se vendan estas indulgencias. ¿Por qué? Porque el papado derechamente estaba en la ruina económica. Eh, entonces se le encomendó la labor de vender las indulgencias, o en otras palabras, el perdón de los pecados por medio de un simple papel a cambio de una simple moneda, al también inescrupuloso Johannes Tetzel, el cual vendió primeramente las indulgencias en Sajonia, el centro de Alemania, la zona precisamente donde vivió bueno, toda su vida Martín Lutero, y posteriormente en buena parte del resto de la Alemania, o de la actual Alemania. Bueno, y obviamente Lutero, que si bien estaba aún con mucha confusión, no tenía claro realmente, plenamente la doctrina como la llegó a formular posteriormente, seguía así, sin embargo, había en él una gran hambre, una gran sed de conocer la verdad. Y ya se había enterado del mensaje de la gracia de Cristo. Por lo cual, por supuesto, esta estafa, tanto espiritual como material, no le fueron indiferentes a un joven Martín Lutero. Y es así que como respuesta ante esta estafa, Lutero escribe el documento que tiene el encabezado que leí al comenzar esta breve charla. Y me refiero al documento que su nombre completo es Disputación acerca de la determinación del valor de las indulgencias. Documento que conocemos popularmente hasta el día de hoy como las llamadas 95 tesis del doctor Martín Lutero, que cuenta la historia, la leyenda tal vez, de que fueron publicadas en la iglesia del castillo de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, previo a la misa. Tesis que fueron escritas originalmente en latín, no en alemán. ¿Por qué? Porque como pudieron darse cuenta en el encabezado que les leí, lo que Lutero buscaba era eventualmente que se le demostrara si él estaba en el error o si él estaba o tenía la razón. Por eso él lo que llamaba era a un debate nada más que académico. No buscaba la revolución religiosa que finalmente terminó iniciándose, con o sin el deseo de Lutero. Lo que él buscaba era un debate de ideas, una especie, ¿por qué no?, batalla de ideas. Eh, pero, por supuesto, el Vaticano no estaba dispuesto a discutir, ni a debatir, ni a ceder en lo más mínimo. Y de hecho, el debate al cual Lutero llama en sus 95 tesis, ese debate jamás se llevó a cabo, por supuesto. En realidad, el alcance de las 95 tesis, que es la fecha tan emblemática que se conmemora cada 31 de octubre, eh, fue, insisto, un alcance más simbólico, emblemático, más que real. De hecho, de las 95 tesis, en 21, Martín Lutero declara aún, ingenuamente, su lealtad al Papa. ¿Por qué digo ingenuamente? Porque él creía que un supuesto corazón bondadoso, amante de Dios, el líder de la Santa Madre Iglesia, no iba a ser capaz de estar vendiendo el perdón de los pecados, que no iba a ser capaz eh, de entregar los méritos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo a cambio de un par de monedas. Y sin embargo, claro, Lutero, de hecho, en ese sentido, el Lutero que escribe el 31 de octubre, que hace conocidas sus 95 tesis, es un Lutero aún devoto, sinceramente amante de su iglesia. Insisto, creyendo que solamente la venta de las indulgencias no era nada más que un invento de este también inescrupuloso Johannes Tetzel, y que incluso todo el dinero recaudado no tenía nada que ver con la Basílica de San Pedro, ni con algún tipo de estafa espiritual como la que se estaba llevando a cabo, sino que era una estafa personal
del fraile dominico Tetzel. Recordemos, tal era el grado de maldad de los dominicos en aquella época, que ellos eran los que mantenían la Inquisición. De hecho, ellos fueron quienes la fundaron y quienes se adueñaron de la sangrienta Inquisición, la que imponía el miedo, el terror, en vez de la fe, a los feligreses, no por la evangelización ni por la conversión, sino por el terror y el temor llevado a cabo por sus hogueras y por sus autos de fe, que le costaron la vida a cientos de miles de personas. Por lo tanto, como les decía, el Lutero que escribió esas tesis aún estaba lejos de pensar en un quiebre definitivo, ni mucho menos una excomulgación por parte del Vaticano. Él creía ingenuamente, no, insisto, que podía cambiar o llevar a cabo eventuales cambios dentro de la Iglesia en Alemania solamente, pero desde dentro de la Iglesia, no desde afuera. No generando un cisma, un quiebre dentro de la Iglesia cristiana. Y de hecho, así fue como sucedió. De hecho, recién en 1520, con los llamados escritos de la Reforma de Martín Lutero, los cuales son la libertad cristiana a la nobleza cristiana de la nación alemana y, el más polémico y duro de todos, la cautividad babilónica de la Iglesia, en donde ya Lutero desata derechamente su pluma, solo su pluma, no sus armas, en contra del Vaticano y del poder papal, en donde derechamente ya sí se refiere al Papa como el anticristo, como el enemigo de la Iglesia o del cristianismo verdadero, y ya le pierde todo temor, seguramente sabiendo que conciliación no iba a haber ninguna, le pierde todo temor a los eventuales castigos que podía sufrir de parte del papado. Y es por eso que entonces el 14 de junio de 1520, a razón de estos escritos, se decreta en contra de Lutero la bula papal Exurge Domine, levántate Señor, que precisamente lo que instaba era a que por la Iglesia o el cristianismo verdadero, supuestamente, o supuestamente verdadero, se levantara en contra de este hereje que se estaba apareciendo, Martín Lutero. Esta bula llegó a manos de Martín Lutero el 4 de julio y básicamente tenía plazo final hasta el 31 de diciembre del 1520 para retractarse de todos sus escritos, sin debate alguno, sin análisis alguno, simplemente que se retractara, que pidiera perdón por ellos. Por supuesto, eso en realidad era casi un ejercicio retórico, porque basta con ver los textos de Lutero, la pasión de Lutero por la verdad, hacía evidente que no iba a haber ningún retracto de parte de Lutero. Y es así que Lutero incluso se adelanta a la fecha que se le había entregado, y el 10 de diciembre de 1520, al mediodía, frente a la iglesia del castillo de Wittenberg, es que Lutero no solo quema la bula papal, señalando al texto de la bula, a la hoja de papel en donde estaba escrita, que ese era un texto del demonio, que esta es la bula del diablo. Y entonces, junto con sus otros libros de derecho canónico y otros tantos textos de la Iglesia romana, los quema, con lo cual ya se declara en abierta rebelión en contra del Vaticano, lo cual ya por supuesto le significaba la excomunión de manera inmediata, que si bien no se procesó hasta el 3 de enero de 1521. Ahí ya Lutero, derechamente, sí se le puede considerar a los ojos del Vaticano un hereje. Y con lo cual, por cierto, para Lutero sin duda eso debe haber sido un gran honor. Pero bueno, ahora ya Lutero siendo hereje, le queda un problema no menor, y tal vez incluso más grande, que estaba la posibilidad de que fuera considerado también un delincuente. ¿Por qué? Porque el Sacro Imperio Romano Germano, del cual la Sajonia de Lutero era parte, era fiel al Vaticano. El emperador Carlos V, que era todavía menor de 20 años, era un devoto católico, al menos en apariencia, y por lo tanto él iba a buscar cualquier manera de que el imperio no se dividiera a causa mucho menos de un hereje recientemente excomulgado.
Y es así que fue citado a la ciudad alemana de Worms por parte del emperador y de las autoridades eclesiásticas para una especie de última posibilidad de que Lutero pidiera perdón por sus escritos. Lo cual, insisto también, cualquier persona que hubiese conocido a esa altura a Martín Lutero sabía que disculpa no iba a haber. Y gracias a Dios que no la existió. Y bueno, entonces llega el glorioso 18 de abril de 1520, en donde luego de algunas discusiones previas, en donde Lutero pidió permiso o autorización para un par de días, se dice, que pidió para poder redactar una mejor respuesta o la mejor respuesta posible. Sin embargo, finalmente, como les decía, ese 18 de abril, Lutero sella su quiebre final con cualquier posibilidad de unión con el Vaticano, con las palabras maravillosas que dijo aquel día. A menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por la razón evidente, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Y pues bueno, así fue como hace ya casi, hace casi 500 años, Lutero ya dejaba de ser parte del aparataje vaticano para iniciarse este nuevo movimiento de reforma que gracias a Dios tuvo el éxito por el cual gracias a Dios podemos usted y ahora estar aquí libremente disfrutando y proclamando nuestra fe sin temor alguno. Y que sea precisamente la palabra de Dios la que continúe adueñándose de nuestras conciencias y guiándonos nuestra vida completa. Que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana para continuar este mismo estudio con el resto del desarrollo de la reforma. Hasta pronto.